En la sesión de fotos familiar, mi hija de 6 años estaba sentada en primera fila sonriendo. Recibimos las tarjetas de Navidad y la habían borrado de todas y cada una de ellas. Se echó a llorar al verlas y preguntó qué había hecho mal. No grité. Hice esto. A la mañana siguiente, mi mamá abrió su regalo y palideció. El fajo de tarjetas navideñas yacía sobre la mesa del comedor, brillante y perfecto. Mi madre sonreía radiante como si acabara de organizar una exposición en un museo. Mira estas, dijo, levantando una para que la luz reflejara su brillo. Mi hija Julia, de 6 años, se abalanzó sobre mí. Le encantaban las fotos, cualquier cosa que la hiciera sentir parte de la familia. Sus deditos agarraron una tarjeta antes de que pudiera detenerla. Su sonrisa no duró. Inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos, observando las filas de primos y abuelos. Jesse y Baen. Los hijos de mi hermana Becky sonreían desde el frente, con los zapatos lustrados y el pelo tieso. Becky estaba detrás de ellos con su esposo Jason, ambos parecían estar posando para la portada de una revista. Incluso mis padres habían quedado en la foto. Sonrisas rígidas y todo. Pero Julia desapareció. No la recortaron. No se esconde detrás de alguien más alto. Se ha ido. ¿Dónde estoy?, preguntó Julia en voz baja. Me acerqué más. Sentí una opresión en el pecho. Ella había estado ahí ese día. Primera fila, vestido amarillo pálido con margaritas. Su mano se unió a la de Jessie para animarse. Quizás solo sea esta. Murmuré, tomando otra tarjeta. Julia también tomó una. Luego otra. Y otra. Su respiración se aceleró. Pero yo estaba allí. Me senté en la primera fila. Recuerdo que fui pasando carta tras carta, esperando, rezando para que alguna se hubiera colado. Pero todas eran iguales. Julia se borró, como si nunca hubiera formado parte de la familia. Por medio segundo, la negación me atrapó. Quizás la impresora falló. Quizás fue un fallo técnico. Entonces lo vi. Las tablas del suelo detrás de Jessie copiaron y pegaron donde habían estado los zapatos de Julia. Una sombra se difuminaba, se duplicaba, se extendía de forma antinatural por la primera fila. La curva de la mano de Jessie cortaba de forma extraña, como si alguna vez hubiera estado posada sobre alguien que ya no estaba. Se me heló la sangre. No fue un error. Alguien había pagado para que la sacaran. Eso requiere esfuerzo. Tiempo. Dinero. Y, al parecer, se esforzaron mucho en borrarla. Ella volteó más rápido ahora, sus manitas temblando. Tal vez me estoy escondiendo. Ella susurró. Quizás soy demasiado pequeña. Quizás estoy detrás de alguien. Su voz se quebró. Dejó caer las cartas sobre la mesa. Sus ojos, abiertos como platos, se llenaron de lágrimas, y entonces surgió la pregunta que me destrozó. ¿Por qué no estoy en ninguna? La atraje hacia mí y sentí que sus hombros temblaban. Tiene 6 años. 6 años. Ni siquiera debería saber lo que se siente ser borrada. Pero ahora lo hace. Quería gritar. Romper esas mentiras perfectas y brillantes por la mitad. Se los devolví a Becky en la cara. En cambio, mantuve la voz serena. Tenía la mandíbula tan apretada que me dolía. Porque el silencio, en ese momento, era más fuerte. Al otro lado de la habitación, mi mamá ajustó una tarjeta en la repisa como si nada pasara. Los colores se veían tan limpios este año. Dijo, presumida. Mi teléfono vibró. Un mensaje en el chat familiar. Becky. Por fin luce uniforme. Uniforme. Como si mi hija fuera una mancha que hubieran restregado. Julia se secó la cara con la manga, sin dejar de observar la habitación. Su vocecita temblaba. Pero yo estaba allí. ¿Por qué no estoy ahora? Nadie respondió. Mi padre se aclaró la garganta y murmuró. Solo queríamos que estuviera ordenado. Mi mamá suspiró como si explicara algo obvio. Todos hablamos de ello. Mi papá y Becky. Quedamos en que era mejor así. Su vestido no le quedaba bien. Resaltó y arruinó la foto. No es personal. A Julia le temblaron los labios. Sus mejillas se pusieron rojas. Pero yo sonreía. El silencio que siguió fue sofocante. La abracé con más fuerza. Sentía una furia fría y aguda bajo la piel. No grité. No les di la actuación que esperaban. Pero en mi interior, hice una promesa. Esta sería la última vez que borrarían a mi hija. Las cartas brillaban bajo la luz. Cada una mentira pulida. Y sabía exactamente qué iba a hacer a continuación. A la mañana siguiente, mi mamá abrió su regalo y palideció. Becky siempre fue la inversión. Yo siempre fui la mano de obra. Empezó con algo pequeño.
Ella tomó clases de piano. Yo conseguí un trapeador. Tenía práctica de fútbol 3 noches a la semana. Yo fregaba el suelo de la cocina. Para cuando llegamos a la prepa, el patrón ya ni siquiera se disimulaba. Cuando a la abuela le empezaron a doler las rodillas, me llamaron a mí. Megan, ayúdala a subir. Megan, asegúrate de que se trague la excusa de Becky. Su agenda está demasiado llena. Claro que sí. La agenda de Becky era sagrada. El mío estaba disponible. Una vez pregunté si podía unirme a un club de teatro en la escuela. Mi papá ni siquiera levantó la vista del periódico. Becky ya tiene 3 actividades. ¿Quieres dejarnos sin nada? Mi mamá sonrió con suficiencia. Aprendiste muchas lecciones limpiando la casa. Sí, nada representa una infancia plena como perfeccionar el arte de fregar el moho. Eso fue la infancia. Becky pulía, yo era invisible. Cuando Becky se casó con Jason, la inversión finalmente dio sus frutos. Mis padres sonreían como si hubieran criado a la realeza. Les dieron a Becky y Jason una entrada considerable para su primera casa. Luego cubrieron muebles nuevos. Luego, cuando Becky quiso encimeras nuevas, también contribuyeron con las renovaciones. Lo vi todo desde la distancia. Silencioso. Amargo. Un poco divertido, la verdad. Se comportaron como si Becky hubiera ganado una medalla olímpica solo por decir sí, quiero. Así que, cuando me enamoré a los 20, pensé, quizás. Solo quizás. Me tratarían como algo más que una casa hecha con pulso. Spoiler. No lo hicieron. Su nombre no importa. Digamos que desapareció. Salimos un par de años. No estábamos casados, pero hablábamos de vivir juntos. Recuerdo estar sentado a la mesa de la cocina con cuidado, con cautela, pidiendo ayuda a mis padres. Ni un depósito. Ni una casa. Solo un poco de alquiler. Becky consiguió una casa. Yo pedí un apartamento. No lo necesitas. Mi mamá dijo rotundamente. Quédate aquí. Hay espacio, espacio. Cierto. Lo que quería decir era, quédate aquí. Sigue cocinando. Sigue limpiando. Sigue ayudando a la abuela. Sigue siendo útil. Me tragué la amargura y sonreí. Claro. De todos modos, me mudé. Era un piso diminuto, apenas lo suficientemente grande para los dos. El alquiler se comía la mitad de nuestros sueldos. Los muebles eran de segunda mano, crujían y estaban torcidos. Pero la libertad no necesita cortinas a juego. Aún así, volví, claro. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Ayudaba a la abuela con las comidas, la acompañaba, me aseguraba de que estuviera bien. Me preocupaba por ella de una manera que mis padres no lo hicieron. Y durante esa época, me quedé embarazada. No era el momento perfecto. Hacíamos malabarismos con el trabajo, las facturas y sus largas sesiones de estudio. Pero pensé que tal vez. Solo tal vez. Mis padres finalmente me verían. Nos ven. No lo hicieron. Insinué. Pregunté en voz baja. Lo dije sin rodeos una noche. ¿Podrías ayudarnos con el alquiler? ¿Solo por un tiempo? Es difícil. Mi papá negó con la cabeza, ya molesto. No tenemos dinero para eso. Una semana después, Becky recibió muebles nuevos, pagados por mis padres. La desaparición duró 1 año y medio después del nacimiento de Julia. Entonces anunció que lo habían aceptado en un programa de maestría fuera del estado. Prometió que nos mantendríamos en contacto. 2 meses después, tenía una nueva novia. Julia todavía tenía 1 año en ese momento. Yo estaba solo. Y no podía mantener el piso con mi sueldo, así que empaqué nuestras vidas y volví a casa. Pensé que al menos tendría la comodidad de mi habitación de la infancia. Me equivoqué. La habitación había sido renovada. Pintura fresca, cortinas nuevas, juguetes ordenados en un rincón. El nombre de Ryan y letras brillantes sobre la cama. La habitación de mi sobrino. Ryan ni siquiera vivía allí. Solo venía de visita a veces. Mi antigua habitación se había transformado en un santuario para el hijo de Becky. ¿La habitación de la infancia de Becky? Todavía allí. Intacta, como una cápsula del tiempo. ¿Y a mí? A Julia y a mí nos metieron en el ático. Paredes destartaladas. Un techo inclinado que me raspaba los nudillos cada vez que cambiaba las sábanas. Corrientes de aire en invierno, bochornoso en verano. Apenas hay espacio para 2 camas apretadas una junto a la otra. No pasa nada, dijo mamá cuando protesté. Ryan necesita su propio espacio cuando viene de visita. Estarás bien ahí arriba. Así que subí las cajas. Cada crujido en el suelo del ático me recordaba que no pertenecía allí.
Julia era demasiado pequeña para darse cuenta al principio, pero los niños crecen rápido. A las 6, se dio cuenta de todo. Jessie y Baen tenían sus propias habitaciones, 2 cada uno, en realidad, una en casa y otra aquí. Julia no tenía ninguna. Una vez me preguntó en voz baja, ¿por qué lo comparto contigo? ¿Por qué no tengo el mío? Le alicé el pelo y le dije que era temporal. Mentí. Porque la verdad era que no podía ahorrar lo suficientemente rápido para sacarnos de aquí. Casi todo mi sueldo iba directo a la casa, comida, facturas, contribuciones que se esperaba que hiciera. Intenté ahorrar, pero nunca fue suficiente. Y cada vez que Julia preguntaba por qué no tenía lo que tenían sus primos, me dolía más. Es curioso. La gente cree que la crueldad tiene que ser ruidosa. Gritando, vociferando, exhibiendo, rompiendo cosas. Pero a veces la crueldad es silenciosa. Es una decisión discreta financiar la casa de un hijo y negarle al otro el dinero del alquiler. Es un nombre brillante sobre una puerta donde debería estar la cuna de tu hija. Es la palabra multa que te lanzan cuando te meten en un ático. Ese silencio es más fuerte que un grito, y podía sentirlo crecer. Porque lo que empezó conmigo ahora apuntaba a Julia, y no iba a dejar que la borraran como me borraron a mí. Aún no sabía cómo, pero sabía que algo tenía que romper. No pude dormir esa noche. Julia finalmente se quedó dormida a mi lado en nuestra habitación del ático, aferrada a su conejito de peluche como si fuera su único ancla. Me quedé despierta, mirando el techo, donde las manchas de agua formaban figuras en la oscuridad. Cada crujido de las viejas vigas parecía como si la propia casa me recordara dónde estaba, debajo de todos los demás. Saqué mi teléfono y abrí un chat con una amiga que trabajaba en un bar del centro. Me había dicho antes que siempre andaban escasos de personal, y sabía que si lo usaba, podría ser mi boleto de salida. Sin dormir, sin descansar, pero la libertad nunca es barata. Mis pulgares se movieron antes de que pudiera detenerlos. ¿Aún necesitas personal de noche? Yo me encargo de los turnos. Envía. Fue una imprudencia. Ya trabajaba de día mientras Julia estudiaba, y se suponía que las noches eran para descansar. Pero no podía descansar en ese ático. No después de ver a mi hija llorar por esas malditas tarjetas de Navidad. Si tenía que sacrificarme para protegerla, que así fuera. Estaba harta de esperar las obras de gente que nunca pensó en alimentarme. Me escabullí por el pasillo hasta la habitación de la abuela. Su lámpara seguía encendida, y un suave resplandor se filtraba por debajo de la puerta. Llamé suavemente y entré. Estaba recostada contra las almohadas. Con las gafas apoyadas en la nariz, hojeando un crucigrama. Tan aguda como siempre. ¿No podías dormir?, preguntó sin levantar la vista. Reí suavemente. Me conoces demasiado bien. Me senté en el borde de su cama, saqué una de las tarjetas brillantes de mi bolsillo y se la entregué. La estudió un momento, frunciendo el ceño. Entonces lo vio. O mejor dicho, vio la ausencia. Su boca se apretó en una fina línea. Julia estaba allí. Sí, dije rotundamente. Primera fila, vestido amarillo. Pero al parecer el amarillo no combina con el uniforme que querían. Dejó la tarjeta sobre la manta con un suspiro. Le conté mi plan entonces. Los turnos de noche, el trabajo de camarero, las horas que me quitarían lo que me quedara. No puedo retenerla aquí, dije. Se me quebró la voz al pronunciar la última palabra. No cuando la tratan así. Trabajaré de noche. Ahorra. Nos mudaremos. La abuela me miró largo rato. Sus ojos agudizaron la luz de la lámpara. Finalmente, dijo, no tendrás que hacer eso. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Negó con la cabeza y volvió a su crucigrama. Déjamelo a mí. Críptico, como uno de sus rompecabezas. No insistí. La besé en la mejilla y volví arriba, todavía pensando en el trabajo del bar. La mañana llegó demasiado pronto. Bajé a rastras, casi esperando otra pelea, otro sermón. En cambio, noté algo extraño en la mesa de la sala. Una caja. Pequeña, cuidadosamente envuelta, entre los adornos sobrantes, como si perteneciera a algún lugar. No lo había visto allí la noche anterior. Mamá lo vio antes de que pudiera hablar. ¡Qué dulce! Un regalo de la abuela. Sonrió con sorna, despegando la cinta como si estuviera abriendo un premio. Me quedé paralizado, con Julia asomándose por detrás de mi pierna. Mamá levantó la tapa. Su sonrisa se desvaneció. Sacó un fajo de papeles, los hojeó y se quedó paralizada. Se le borró el color del rostro. ¿Qué es esto?, siseó. Y luego, más fuerte, a toda la sala. ¿Qué demonios es esto? ¿Es una broma? Mi padre se acercó, intentando leer por encima de su hombro. Se quedó boquiabierto. Me incliné hacia adelante, con el corazón latiéndome con fuerza.
Vi el encabezado en la hoja superior. Formato legal, sellos oficiales. No es broma. Antes de que pudiera hablar, el pasillo crujió. La abuela entró, lenta pero segura. El abogado al que había visto un par de veces a su lado. No levantó la voz. No hacía falta. No es broma, dijo con calma. Eso es una orden de desalojo. Y ya cambié mi testamento. Megan y Julia se quedarán con esta casa. No conseguirás nada. El silencio se apoderó de la habitación. Mamá balbuceó. Papá miraba los papeles como si fueran a arder. Julia me agarró la mano con tanta fuerza que me dolió. No podía moverme. Entonces empezaron los gritos. La voz de mamá se quebró, aguda y salvaje. No puedes hacer esto. No estás en tus cabales. Papá intentó un ángulo diferente, más suave, suplicante. Piensa en lo que dices. Piensa en la familia. La abuela no se inmutó. Pienso en la familia. Pienso en el niño que intentaste borrar. El abogado carraspeó. Todo estaba redactado correctamente. Testificado y firmado. Se mantiene en pie. Juro que vi cómo se le doblaban las rodillas a papá. ¿Y yo? No sabía si reír o llorar. Después de todos estos años de ser invisible, borrada, relegada a la adicción y silenciada. No fui yo quien finalmente gritó lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. Fue mi abuela. Y ella me había elegido. Miré a Julia a los ojos. Todavía me agarraba la mano, pálida. Pero por primera vez en días, vi algo en su expresión además de confusión. Esperanza. El caos volvió a crecer. Mamá paseándose, papá murmurando, ambos lanzando acusaciones como confeti. Megan te manipuló. Te envenenó contra nosotros. Esto es maltrato a ancianos. La risa de la abuela lo atravesó todo, aguda y amarga. El único maltrato aquí es el que les has hecho a ella y a ese niño. Mi madre se quedó boquiabierta. Mi padre se sentó pesadamente, como si se hubiera quedado sin aire. Julia se inclinó hacia mí, susurrando, ¿qué pasa? Le besé el pelo. Algo bueno, murmuré. Algo finalmente bueno. No sabía qué vendría después. ¿Lo combatirían en los tribunales? ¿Difundirían más mentiras? ¿Intentarían recuperar el control? Probablemente. Pero justo entonces, en ese instante, la situación cambió. La casa quedó en silencio tras la bomba de la abuela. Demasiado silencio. Sin gritos ni portazos. Solo el pesado y sofocante silencio de la gente conspirando. Mis padres apenas me miraban. Papá estaba ocupado en el jardín, podando arbustos que no necesitaban poda. Mamá hacía ruido con los platos más de lo habitual. El ruido se intensificó deliberadamente. Su versión de gritar sin palabras. Julia lo notó. ¿Se acabó ya?, me preguntó una noche en nuestra habitación del ático, con su voz débil en la oscuridad. Quise decir que sí. Quise mentir. En cambio, la besé en la frente y le susurré, todavía no. Porque sabía que no era así. Ese silencio no era paz. Era el sonido de una tormenta que se avecinaba. Llegó 3 mañanas después. Llamaron a la puerta. Afilado. Oficial. Mi pecho se apretó. La mano de Julia se deslizó en la mía instintivamente. Mamá llegó antes que yo a la puerta, con un tono empalagoso al instante. Oh, oficiales, gracias por venir. Y allí estaban. 2 policías y una mujer con un portapapeles. Un agente de servicios de protección al adulto. Se me encogió el estómago. El oficial más alto se aclaró la garganta. Tenemos un reporte de posible maltrato a personas mayores en esta casa. Tendremos que hablar con cada uno por separado. Maltrato a ancianos. Claro, no necesitaba una bola de cristal para saber quién tomó esa decisión. Nos separaron, la abuela se fue a su habitación. Julia nos condujo con cuidado a la cocina. Aunque me miró con los ojos muy abiertos y asustada. Me senté rígida en el sofá mientras mamá rondaba por el pasillo, susurrando palabras como confundida, segura y preocupada. Se me heló la sangre. No solo intentaban desprestigiarme. Intentaban esposarme. Si me arrestan, pensé. ¿Qué le pasa a Julia? ¿Quién se la lleva? No ellos. Por favor, no a ellos. Tragué saliva con dificultad e intenté mantener la voz firme mientras empezaban las preguntas. ¿Preparas comida para tu abuela? Sí, dije con cuidado. Siempre lo he hecho. ¿Estuviste a solas con ella antes de que firmara esos documentos? Sí, pero no durante. ¿Quién era el hombre que estaba en su habitación esa mañana? Su abogado. La que ella calificó no era injusta, pero por la forma en que los oficiales garabateaban sus cuadernos,
por cómo intercambiaban miradas, sentí que la culpa ya estaba escrita en mi frente. Desde el pasillo, capté fragmentos de la voz de mi abuela a través de la puerta. Clara. Tranquilos. Para cuando los oficiales volvieron a salir, sus expresiones habían cambiado, la sospecha había desaparecido, reemplazada por algo más duro. Ya no me miraban. Estaban mirando a mis padres. Y entonces la abuela insistió en salir ella misma. Se apoyaba en su bastón, pero su voz era de hierro. Nadie me obligó. Le pregunté personalmente a mi abogado. Sabía exactamente lo que hacía y cambié mi testamento porque es mi derecho. Silencio. Luego volvió la mirada hacia mis padres. El único maltrato en esta casa es como tratan a Megan y a esa niña. Si las palabras pudieran ser impactantes, esa fue dura. La trabajadora de APS cerró su carpeta de golpe. No veo ninguna preocupación aquí. Todo parece estar en orden. Los oficiales asintieron, educados pero firmes. Gracias por su tiempo. Estamos satisfechos, no hay nada más que hacer. El alivio me golpeó tan fuerte que casi me desplomo. Abracé a Julia en cuanto estuvo de nuevo a mi lado. Hundió la cara en mi hombro, temblando. Pero el alivio no duró mucho. Porque la abuela no había terminado. Se volvió contra mis padres. Su voz era más aguda que nunca. Llamar a la policía por tu propia hija. ¿Mentir sobre mí? ¿Hacer pasar esto a mi bisnieto? Negó con la cabeza, irradiando furia. No tienes cabida bajo mi techo. Mamá jadeó, agarrándose al respaldo de una silla como si fuera a desmayarse. Papá abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Te mudarás. La abuela dijo rotundamente, no me importa cómo. Pero tú sí. No fue una sugerencia. Nunca había visto a mis padres sin palabras. Más tarde, cuando los agentes se fueron y la puerta principal se cerró con un clic, el silencio regresó. Pero no era el mismo silencio de antes. Este era áspero. Peligroso. Mis padres permanecieron rígidos a la mesa. Sus rostros estaban pálidos. Sus ojos iban de mí a mi abuela como si no pudieran decidir a quién odiar más. Julia se acercó más a mí. Estamos bien, susurró. Le besé el pelo. Sí, dije. Mi voz sonaba firme. Por primera vez lo creí. Claro, no sabía exactamente qué pasaría después. ¿Lucharían? ¿Impugnarían el testamento? ¿Difundirían más mentiras? Probablemente. Pero la situación había cambiado. Su intento de borrarme había fracasado. Su intento de borrar a Julia había fracasado. ¿Y ahora? Ahora eran ellos los que estaban siendo borrados. Una semana después, el silencio se rompió. No con gritos ni portazos, sino con amenazas. Mis padres me rodeaban en la cocina como buitres, silbando promesas. Te arrepentirás de esto. Nos aseguraremos de que te quiten a Julia. ¿Crees que estás a salvo? No lo estás. No me inmuté. Pero Julia me oyó. Estaba sentada en las escaleras, agarrando su conejito de peluche, con los ojos muy abiertos. Esa fue la gota que colmó el vaso. La abuela llamó a su abogado a la mañana siguiente. Al mediodía, 2 agentes estaban en la puerta mientras mis padres metían la ropa en las maletas. No fue dramático, sin gritos ni arrastres, solo el sonido de cremalleras y el chasquido de una carpeta cuando el agente les entregó una orden de no contacto. Tendrán que buscar otro sitio. Dijo la abuela con frialdad. Y dejarás a Megan y a Julia en paz. Se fueron bajo supervisión policial. Esa noche, Julia durmió del tirón sin despertarse ni una sola vez. Su primera noche de sueño completo en semanas. 6 meses después. Se corre la voz en las familias, especialmente en la nuestra. Una prima me llamó casi en susurros, como si estuviera contándome secretos de estado. Le pidieron ayuda a Becky. Casi se me cae el teléfono. Por supuesto que sí. Becky, la niña de oro. Aquella en la que habían invertido hasta el último centavo. Y le pregunté. Y ella dijo que no es un buen momento. Que anda escaso de dinero. El dinero escasea. Después de todo lo que le dieron, la fianza, las reformas, los muebles. Ahora, cuando no tenían nada, de repente no le sobraba ni un céntimo. No debería haberme reído. Pero lo hice. A finales de mes, los rumores se hicieron más fuertes. Vieron a mis padres en un refugio. Más tarde, alguien mencionó un piso de alquiler destartalado en una zona peligrosa. La ironía. Después de perderlo todo, ellos tampoco encajaban en la imagen ideal de Becky. Mientras tanto, Julia y yo vivimos abajo con la abuela. Ahora tiene su propia habitación pequeña, pintada de amarillo suave. Cada noche decora las paredes con dibujos nuevos. Por las mañanas, veo a mi abuela sonreírle a Julia durante el desayuno, como si fuera la única niña importante del mundo. No somos ricos. No somos glamurosos. Pero por primera vez, estamos a salvo.
Somos una familia. ¿Qué opinan? ¿Hizo bien mi abuela? ¿O se pasó de la raya al desheredarse de su propia hija? Cuéntenme en los comentarios y suscríbanse para más.